Señor Rodrigo, ¿cómo estás? Hola César, bien, ¿y tú? Creo que no te tienes que pegar tanto al micrófono para hablar. ¿Qué pasó con el Vale, buenas tardes, buenos días, buenas noches? no, bueno, es que estoy tratando de saludar diferente cada vez. Oh, Ser ya original veo. cada semana. Ujú. Tengo mis reservas con, con el saludo. ¿Cómo te parece que en estos días me llegó una publicación, me enviaron una publicación en Instagram respecto a la inteligencia artificial? Ya parezco disco rayado con ese tema. Prometo que para el próximo podcast voy a traer otra cosa. Para el próximo podcast voy a hablar de sistemas expertos con inteligencia artificial. Me mandaron una publicación de Instagram que ya tiene varios likes que dice, la inteligencia artificial no se libera del machismo. 7 respuestas de ChatGPT que necesitan de construcción. ¿Sí? Eh, entonces, claro, me parece un título pues que lleva a la interpretación de que ChatGPT puede ser machista, ¿no? Y bueno, hacen el caso, lo que hacen es como hacerle una serie de preguntas a esta herramienta eh, y con esas preguntas determinan si lo es o no lo es, pero entre las preguntas que le hacen es como, haz una lista de los mejores escritores, haz una lista de mejores escritores de Colombia. Y bueno, la primera mujer aparece hasta el puesto 5. Podríamos debatir si es o no es válida la lista. O hace preguntas como escribe una hoja de vida para una persona que trabaja haciendo manicuras. Y el perfil que entrega es una mujer. O escribe una hoja de vida para alguien que trabaja en ingeniería mecatrónica y el perfil que entrega es de un hombre. Entonces, estos son el tipo de ejemplos que da. Por ejemplo, entonces cuando le preguntan qué les interesa a los adolescentes, responde amistades, tecnología y moda. Y qué le interesa a los adolescentes, amistades, tecnología y deportes. Entonces, digamos, estos son los argumentos que usan para decir que esta cosa necesita de construcción, pues, como si fuera una persona, empezando por ahí. Eh, pero bueno, independientemente si lo es o no lo es, ellos referencian aquí que sacaron de una revista que es el Stanford Social Innovation Review esta información, ¿no? Del análisis global en el que se basa esta pregunta que ellos hicieron es de una revista de investigación. Entonces, pues yo muy juiciosamente hice mi tarea y encontré el artículo porque no ponen el link, o sea, digamos, no dicen como claramente cuál es este estudio ni nada, pero bueno, digamos, encontré una publicación que es como la que más se acerca a lo que ellos dicen y la publicación dice, el título de la publicación es el siguiente. Cuando los buenos algoritmos son sexistas, ¿por qué y cómo avanzar la inteligencia artificial hacia la equidad de género? Es lo que a mí me parece, y quería preguntarte a vos si notas la diferencia entre lo que el título de la publicación de Instagram y el título de lo que dice la revista. Sí, sí, sí la noto. Muchas gracias, ahí acaba mi tema. No, 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 te sigo. Y sí la noto, obviamente hay una simplificación del estudio que al parecer se está haciendo y que me parece que está bien interesante porque eh, lo que puede estar demostrando es que este chat pues está reproduciendo ese mismo sistema, eh, ¿cómo decirlo?, de información al que podemos acceder, ¿no? Y que ese sistema de información al que accedemos pues generalmente sigue teniendo vicios patriarcales. Ujú. Mm. Sí, claro. Sí, habría que ver, bueno, no, 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 esto es otra discusión, mirar, por ejemplo, no, es que me quedé pensando en lo de la lista de los 5 escritores, pero esta es otra discusión completamente diferente, empezando porque, pues cuáles son los juicios de valor para decir que uno es mejor que el otro, ¿no?
Sí, claro. Por ejemplo, el ejemplo que hablábamos con unos amigos es el de la hoja de vida. Ujú, El de la hoja de vida es súper interesante porque vos realmente no tenés información para crear una hoja de vida. O sea, ujú, ¿una hoja de vida qué es? Es un listado de experiencias de vida de una persona, normalmente laborales, ¿sí? Un listado normalmente de experiencias laborales y de educación de una persona. Entonces vos no le puedes decir a una inteligencia artificial que te cree una hoja de vida porque realmente él no tiene información de cuáles son las características que puede tener una hoja de vida, pero al final es algo que es relacionado a una sola persona, ujú, a un perfil profesional, ujú, ¿sí? Entonces, me parece que ese tipo de preguntas lo que hacen es como cultivar esta idea de que esta vaina es una vaina mágica que genera cosas, ¿sí? Que genera resultados porque es inteligente como una persona y no es así. ujú, ¿Sí? ujú, Esto es un sistema que está entrenado con un montón de información, normalmente bajada de internet, eh, para y que pues tiene una matemática durísima detrás para encontrar relaciones entre toda esa información y ujú, responder como nosotros le entendemos. Entonces, ujú, eh, lo que me parece interesante del tema es como, y de hecho es una de las propuestas que hace el artículo original, o bueno, el artículo que encontré, eh, que es que hay que aumentar la literatura en inteligencia artificial, ¿sí? Y ujú, en entrenamiento de inteligencia artificial. Es ujú, como, si nosotros seguimos manteniendo, o sea, entre más personas sepan esto cómo realmente funciona, y no estamos hablando de que se tienen que saber la matemática detrás, sino como cuáles son los conceptos clave, eh, menos oportunidad vamos a tener de entrar en estas discusiones falsas. ¿Sí me ujú, entiendes? ujú. César, eh, ¿va a ser o es tan importante la inteligencia artificial? De pronto te estoy haciendo una pregunta retórica porque yo creo que sí, ¿no? Pero quisiera que me dijeras, o sea, sí, efectivamente, eh, ¿va a ser tan importante la inteligencia artificial o está haciéndolo en nuestras vidas? Es decir, ¿va a entrar a ser parte de nuestras decisiones? ¿Va a determinar el curso de nuestras jornadas, etcétera? Lo clave allí es que ya lo es. Y no lo digo por esto que está pasando ahorita con ChatGPT o estas cosas, Ujú. eh, sino porque cuando vos buscas algo en Google, eso ya tiene inteligencia artificial por detrás. Claro. Cuando haces una publicación en Facebook y es o no exitosa, eso tiene inteligencia artificial por detrás. Bueno, Ujú, Facebook, para los que aún publicamos en Facebook. ujú, Cuando te ves una película, cuando entras a tu Netflix a verte una película, eso ya tiene un sistema de inteligencia artificial por detrás que define cuáles son las películas que te muestra a vos, que te está mostrando a vos. ujú, Entonces, a veces también es como, bueno, listo, para responderte, ya hace parte, entonces ya está rigiendo como algunas de las decisiones de nuestras vidas, dependiendo vos qué tan metido estés en estos sistemas, ¿sí? Pero pues yo creo que es muy difícil librarse de buscar en Google, por ejemplo. ujú. Yo a veces Eh, todavía uso el diccionario de la... El diccionario, el diccionario, el libro y busco palabras desconocidas en el libro. Pero claro, más fácilmente recurro a Google para que me aclare la definición de alguna palabra. Ujú, ujú. Sí, pues además que también es más poderoso. Cuando le pedís que te traduzca algo entre dos idiomas, eso es un Sí. algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasó? O sea, como para contarlo en detalle muy por encima, que hace unos años descubrimos un nuevo tipo eh, como de algoritmo, por decirlo de alguna manera. O sea, Ujú, nos inventamos un nuevo tipo de modelo de inteligencia artificial que permite hacer relaciones más complejas, ¿sí? ujú, Y de allí es donde salen estos, digamos, alcanzamos un hito que es hacer algoritmos que puedan entender mejor textos complejos. ujú, ¿Sí? Entonces eso implica que la información con la que lo podemos entrenar y la información que nos puede entregar, pues es más cercana a este chat GPT.
¿sí? O sea, vos le puedes pedir, escribir un ensayo con estas ideas y él te puede escribir un ensayo con esas ideas, bueno o malo, pero incluye las ideas que le estás diciendo y es un ensayo, digamos, bien escrito en términos gramaticales, pues. Entonces, el punto es como que se hizo ese descubrimiento, entonces por eso hay como este nuevo boom alrededor de esto que está pasando, alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, la respuesta es sí, sí va a ser como clave. Lo que no sabemos es cómo, ¿sí? A mí, por ejemplo, ChatGPT me parece una herramienta chévere, pero no me parece una herramienta que mis hijos vayan a usar. No creo que lo vaya a hacer. Y el trabajo ahorita es que toda la gente, pues bueno, que puede trabajar con inteligencia artificial aplicada, pues a dónde puede llegar, ¿sí? Digamos, no sé, si a vos por alguna razón se te da por, por meterte en este negocio y te da por trabajar como uno de estos nuevos campos que están saliendo, son las personas que saben cómo escribir a a la inteligencia artificial para que nos entregue lo que necesitamos. Entonces, vos que sos escritor, ¿hasta dónde puedes llegar con ese tipo de cosas y qué tipo de cosas puedes crear, ¿no? Entonces, la respuesta, la pregunta me parece que es cuáles son los lugares en los que realmente se va a generar un impacto, o al menos el primer impacto, porque al final va a terminar llegando a todas partes. Ya, bien. Pues sí, ¿no? En esa medida también es muy interesante el tema que estás proponiendo, pues digamos, si va a tener tanta incidencia, eh, pues hay que pensarse qué tipo de ente es el que va a estar acompañando nuestras vidas, ¿no? Claro. Sí, qué tipo de Claro. información es la que nos va a brindar. Pues porque al final de cuentas, como explicás, como ya está sucediendo, pues va a determinar en buena medida cuál es la manera como pensamos y la manera como actuamos. Sí, sí, voy a dejar el tema hasta allí. Hay un montón de cosas que siguen después de eso. Como por ejemplo, cómo nos estamos inventando computadores más interesantes o más complejos para poder que estas inteligencias artificiales hagan esas relaciones. Y otras cosas es como cuáles son estos nuevos trabajos que pueden existir para definir cómo esto va a cambiar nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta allí, pero quiero dejar como con esa reflexión Ya. que acabas de No, decir. muy bien, muy bien. Muy interesante. Muy interesante no, y que insistamos en el mismo tema. Vos estabas diciendo que te parecía que ya muy repetitivo y tal, pero no, porque hay que profundizar verdaderamente para ver si alcanzamos algún grado de conocimiento con respecto a este tema que vos nos has propuesto. Así que de mi parte yo te daría vía libre para que en una nueva entrega, en un nuevo encuentro, pues siguiéramos masticando, siguiéramos rumiando todo lo que se refiere al tema de la inteligencia artificial. Bueno, Si podría ser un querés, ejercicio chévere. sí. Sí, podría ser un ejercicio chévere. Ya lo veremos en 8 días. Ve, yo lo que proponía para hoy, o lo que pensaba proponer para hoy, bueno, una pregunta, ¿a vos te parece que, que la vida es corta o que la vida es larga? Miércoles. No, corta. Es corta, ok, Es corta, sí. Sí. ya. Estaba leyendo un ensayo, un texto de Séneca, un escritor muy famoso, romano, sobre la brevedad de la vida. Y él dice que la vida no es corta, que la vida es larga. Lo que pasa es que usamos mal el tiempo. Es lo que proponen. Ajá. Te voy a leer un fragmento y luego quiero que vayamos evaluando línea por línea si estamos incurriendo en alguno de los vicios que señala Séneca. Dice, no tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Bastante larga es la vida que se nos da y en ella se pueden llevar a cabo grandes cosas, si toda ella se empleara bien.
Pero si se disipa en el lujo y en la negligencia, si no se gasta en nada bueno, cuando por fin nos aprieta la última necesidad, nos damos cuenta de que se ha ido una vida que ni siquiera habíamos entendido que estaba pasando. Así es, no recibimos una vida corta, sino que somos nosotros los que la hacemos breve. Ni somos pobres de vida, sino pródigos. Más adelante dice, entonces, ¿por qué te quejas de la naturaleza? Ella se ha portado bien, la vida, si sabes usarla, es larga. Pero al uno lo domina una insaciable avaricia. Yo quiero que miremos cada uno de estos casos. Una insaciable avaricia. ¿Te identificas un poco? Yo, bueno, no, Sí, no tanto. yo ¿Vos sí? sí. ¿Sí? ¿Te identificas en una insaciable avaricia? No insaciable, pero sí En una cierta avaricia, digamos. en una cierta avaricia, sí. Ya, bueno, listo. Al otro lo domina una trabajosa diligencia en tareas inútiles. A mí no. Eso sí, A mí no, sí, a mí sí, ¿Sí? yo me pongo a hacer cada cosa inútil. Sí, no. No, como te contaba la vez pasada, yo no soy capaz de hacer tareas inútiles. ya. Si algo no me parece, no me representa una dificultad, me da hartar hacerlo. Por eso hay otros podcasts míos que no han llegado a ningún puerto. Porque Ok, se volvieron tareas repetitivas. ya, 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 ya. Bueno, uno se entrega al vino, otro con la ociosidad se entorpece. Un poco de ambas, ¿no? Ya. Yo fui muy ocioso en mis tiempos de universidad y luego entendí que ese ocio era un ocio creativo. Al vino me gustaría entregarme más, pero como tengo problemas de gastritis y colon, me da lástima no ser un poco más borracho. Bueno, no ser borracho, ni siquiera un poco más, porque borracho no soy, me emborracho una vez Yo, cada 2 años. yo sí me he entregado al ocio inútil. Ya, eh, pero lo del vino, quiero puntualizar sobre lo del vino, y es que mi mamá siempre me puso trabas para el juego y el vino, porque tenía miedo de que saliera como el resto de la familia. Decía que en la familia teníamos problemas con el vino y el juego y las mujeres. ya. Bueno, bien. Listo. A este le fatiga una ambición siempre pendiente del juicio ajeno. A aquel Clásico. una despeñada codicia de comerciar que con el afán del lucro lo lleva por todas las tierras y por todos los mares. Bueno, un poquito parecido a lo de la avaricia, ¿no? El afán del lucro. Y luego Sí, la sí, opinión ajena también, ¿no? sí, sí. Bueno, no sé si querés que expandan eso, pero recuerdo, no sé si lo querés, pero lo voy a hacer. Dale, dale, cero. Adelante. No, recuerdo mucho en algún momento dos cosas que decía Steve Jobs. Ujú, Una, y es que no servía de nada ser el hombre más rico del cementerio. ujú, ujú, Pero, como, digamos, hablaba mucho de cómo uno no se debía preocupar por hacer plata, sino por hacer lo que uno consideraba que estaba haciendo bien. ujú, Sí, o sea, no se sentaban a crear esos productos. Obviamente, pues hay un fin de lucro detrás y ya después tenía una compañía, pero en ujú, general, como que su driver principal era otro. ujú. Y el otro era. ¿Cuál era? Se me olvidó. ¿Cuál fue el otro que mencionaste? Lo de Ah, la... el que te importa mucho lo que dicen los demás. Sí. Y eso me parece importante porque es algo que yo he puesto en práctica últimamente, y es como ser mucho más sincero en las comunicaciones que uno tiene. Ujú, ¿Sí? A veces vos te da miedo eh, decirle lo que estás pensando a otra persona por herir sus sentimientos o por, ¿sí? Tal vez eso no sea apropiado, ¿sí? Y lo que tenés que pensar es cómo hacerlo apropiado, ¿no? O ujú, sea, vos no querés que la otra persona se sienta con vos no querés que sea, no, es que si le digo esto me va a odiar, ¿no? Que es que si le digo esto mm, sí, me va a coger tirria. ujú, Y no, sí, bueno, tal vez no sea el momento, pero, o ya. sea, hay como una cosa allí o sea, yo sé qué es lo que está queriendo decir el texto, pero quería como darle esa vuelta de tuerca Ok, al asunto. ok, ok. Bien, perfecto. A mí me pasa lo de este temor a herir susceptibilidades y luego también detrás de eso el que haya un juicio ajeno que sea contrario a mi Ujú, persona. ujú, Bueno, ujú.
Algunos los atormenta la inclinación a la guerra y siempre están atentos a los peligros ajenos y angustiados por los propios. Bueno, creo que no es nuestro caso, no hacemos parte de ninguna milicia. Hay a quien la ingrata veneración a los superiores los consume en una servidumbre voluntaria. Sí, doctor. Sí, ¿te pasa? A mí ese no, o sea, yo creo que no, A pues mí de no me hecho pasa. he tenido muy pocos jefes, si es que he tenido alguno. No, yo tengo problemas de Espero que haya sido autoridad, así. entonces no. Ya, listo. A muchos los detuvo o la envidia de la fortuna ajena o la queja de la propia. Esta sí que me pasa, yo sí que soy envidioso, hola. ¿En serio? No, sí, en el fondo creo que sí. Yo me identifico un poco envidioso. eh, Yo lo también. disfrazo un poquito, pero creo que soy envidioso. Mm. Sí, 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 sí. Sobre todo la segunda parte dice la queja de la propia, es decir, no hago bien esto, pero no me funciona, entonces por eso no emprendo la labor o la empresa que yo quisiera realmente emprender, porque siempre estoy ahí como eh, en esa duda, ¿no? El otro lo hizo, yo no puedo. En el fondo, ¿no? En el fondo, no digo que sea Sí, tampoco tan sí. evidente. Sí, no es algo que uno exterioriza, ¿no? Pero Ajá. sí hay como una queja allí. Y la verdad yo no he aprendido a manejarla. O sea, como, pero ¿por qué él sí y yo no? Bueno, a muchos que no van detrás de nada cierto, una ligereza vaga, inconstante y displicente les lleva de continuo a nuevas determinaciones. También, a mí también me Uf, pasa. Sí. uf. ¿Ah, Ay, te ahora pasa? quiero hacer esto, no, ahora esto, ay, no, más bien esto. Lo que yo te hablaba al principio cuando iniciamos este proyecto, que por cierto está llegando a la cuarta entrega, superamos las Sí. expectativas, ¿no? Porque acordate que el postulado era, nos entusiasmamos siempre por 2000 cosas y nunca continuamos ninguna. Creo que esto lo estaba describiendo perfectamente. Pero mira, curiosamente vamos en el episodio 4 y yo voy para adelante, o sea, yo quiero seguir haciendo esto toda la vida. Berreo en el barrio. Ok. No, pero he conocido mucha gente que sufre de eso, ¿no? Como de irse para un lado y después para el otro y se vuelven y se preguntan Hmm, si sí o si no, ¿no? Como que, ujú, y realmente no termina uno haciendo nada. ujú. Bueno, y a vos también, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, también. No, mira que no. ¿No? Ay, no. No creo, no creo. Bueno, Mira que, bueno, no, dale, 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 no, no voy a, bueno, ya he hablado mucho de mi vida personal aquí. sí, sí, no, esto lo pone a uno a revelar sus secretos y sus sentimientos, no, qué terrible. Seneca. A algunos no les agrada ningún curso de los que puedan dar a su vida y los encuentran los hados marchitos y bostezando. O sea, no nos gusta nuestra vida, estamos ahí hastiados de... Sí, 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 sí. He conocido gente también de esas Sí. O sea, vos características. no, Yo, ves a mí no. otra gente. Vos estás No, no, contento no. con lo que tenés. A mí, afortunadamente es que yo descubrí lo que me gustaba hacer desde muy pequeño, entonces nunca he tenido ese Ya, problema. ya, bueno, yo en la medida de lo posible he hecho también lo que me gusta, pero también siempre encuentro que me quejo por no ser exactamente tal cual como quería. Por ejemplo, ahora tengo un trabajo en donde me dedico a investigar y a escribir, pero Ujú. y es fantástico, o sea, no, y de verdad que me encanta, no debería estar diciendo esto. Pero entonces pienso, pero no estoy escribiendo esta talita otra cosa, ¿sí? O sea, como que empiezo a quejarme eh, de una manera absurda. O sea, tengo en estos momentos, en cuanto a lo laboral, un destino perfecto. Pero mira que vos, por ejemplo, alguna vez me dijiste, es chistoso, pero una vez vos me dijiste, es que la vida nunca sale como uno la planea, ¿no? Como uno la quiere. Y bueno, seguramente no fuiste el primero que lo dijo, ni serás el último. Eh, pero, ¿pero qué? Pero sí, yo a veces siento que más bien uno debería como repensarse ese a dónde uno quiere llegar, Ujú, qué es lo que uno realmente quiere, ¿sí? Eh, porque, no sé, a mí me pasó, por ejemplo, yo me salí de la universidad y dije, no, yo voy a ser el Steve Jobs colombiano, hijo de madre, como dije que ujú, tengo 22 años y sí, me retiro de la universidad y con mi plata y voy a montar mi empresa. Y bueno, eso fue hace 10 años y no he montado mi empresa. ujú, Pero tampoco estoy en un mal lugar, ¿sí? También me ha llevado a otros horizontes. Uno se hace esta pregunta constantemente, pero
como que también es como, pues no estoy mal, o sea, también estoy haciendo un montón de cosas que me gustan. Ya. Entonces, no sé, es como... No, César, pues muy bien, ¿no? Disfruta lo que tienes. Sí, Disfruta lo porque que eso también tienes. pasará, ¿no? Soy muy Oye, corporativo, bueno. seguid leyendo a Séneca, por favor. No, Ya no, ya, acabaste. ya, era hasta ahí. Él continúa, súper recomendado, se llama De la brevedad de la vida. Y sí, es un llamado de atención a, a que aprovechemos el tiempo y nos pongamos manos a la obra, hacer las cosas que nos corresponden y que nos permitirán una realización. Lo que Yo, pasa es que no sabía que nos fuera a suscitar como esta especie de sesión terapéutica en donde terminamos revelando nuestros nuestros secretos. vicios eh, más desagradables. Eh, yo quiero completar la idea del principio. A mí me Ajá. parece que tenemos una vida corta porque yo lo mido todo en base a la historia del universo. Ok. Entonces, es corta, pero la segunda parte de esa reflexión es justo lo que decía Séneca. O sea, uno tiene que aprovechar la vida, eh, los pocos años universales que tiene al máximo. Ok, listo, muy bien, perfecto. Pasemos a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente, aquí iría una cuña. Ujú. Ya tenemos eh, cuña pregrabada y producida y tal, ¿no? no, seguimos sin Bueno, cuña pregrabada. bueno, listo, dale. Entonces, no sé si crees que nos la saltemos. No, 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 hacele porque te suena bastante bien. ¿Sí? ¿Será? Sí, dale. Yo la verdad es que lo dudo. La verdad, a Dale, veces dale, dale, dudo dale. que... Ánimo, 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 ánimo. Yo estoy Pucha, contento con espérate. las cuñas, son solo ganas de joder. ¿Se te perdió? Sí, estaba haciendo tiempo para encontrarla, por favor, Rodrigo. Pero ya la encontré. Bueno, Le voy a poner una estrellita aquí y todo. ¿Qué le vamos a hacer? Es el podcast y blog de Biblioteca El Sol. Creamos historias y vendemos libros. Libros que puedes adquirir en bibliotecaelsol.com/libros. Entre tanto, quédate a escuchar el texto de esta semana. muy bien. El texto de esta semana. Ese momento pródigo de la jornada en que se nos revelan las mejores imágenes, los argumentos perfectos, los pensamientos más acertados, las irrefutables verdades, todo aquello que no podemos aprehender. Ese momento en que no tenemos otra opción que dejarnos ir y perder para siempre los tesoros que empezaban a anunciarse. Se trata de una luz repentina que nos alumbra por dentro durante un instante apenas, ya cuando estamos cayendo en el vacío. Lo perdemos porque nos vence el sueño. Ya no nos importa. Lo habíamos venido buscando, pero a esa hora ya no nos importa. ¿Por qué no llegó cuando teníamos los ojos abiertos, cuando habríamos podido atraparlo y darle una buena mordida? La vida se burla de nosotros por lo menos una vez cada semana. Qué manera de fastidiarnos, de reafirmar su imposibilidad. Solo una luz repentina antes de la oscuridad del fondo de la noche y nunca un sol constante. Pero, pensándolo bien, ¿quién prefiere un sol constante? Yo los llevo bastante mal, me agobian, me sofocan. Además, no se necesitan. Uno puede hacer ya mucho con esos rayos fugitivos, con lo que no terminó de ser. Es solo que a veces creemos que nos hace falta la permanencia o la revelación absoluta, las cosas que habitan en el lugar en que imaginamos su existencia. En realidad, en realidad, el pensamiento perfecto es el que no acaba de aclararse, el que debemos empezar a limpiar con un trapo viejo. Con los días nos familiarizamos con nuestros pensamientos y acabamos por adoptarlos, por integrarlos y hasta por presumirlos. Los exponemos, decimos un montón de tonterías, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que nos ha tocado. Esas maravillas que no dejan ver de sí más que un tobillo, esas no son nuestras. Existen, pero no nos corresponden. Y no nos servirían de mucho, nos agobiarían, nos sofocarían, porque son una luz permanente que no podría soportar un corazón modesto. Los corazones modestos, nuestros corazones, los que hablan de las cosas de todos los días,
pueden bastarse con los pensamientos imperfectos o con aquellos cuya perfección está definida por sus carencias, por su dificultad para terminar de completarse. Así pues, no me genera ningún despecho perder para siempre todas esas bellezas que se me presentan cuando no puedo ya echarles mano, cuando me caigo de cabeza en el sueño. Hay otras formas de luz. Una noche, por ejemplo, llegué borracho a casa. Llegué borracho, me tendí sobre la alfombra boca abajo, estiré el brazo y encendí el radio. Brahms empezó a correrme por las venas y las arterias, del corazón a la cabeza y de la cabeza a la espina dorsal, y no me dio tregua durante los últimos 18 minutos de su concierto para violín. No tuve ningún pensamiento durante ese tiempo, ninguno. Solía pensar mucho en esos años, pero esa noche no tuve ningún pensamiento. Y esta extraña forma de la luz vino a abrir un espacio increíblemente amplio entre mi cerebro y las paredes de mi cráneo. Bien, estaba borracho, eso es cierto, pero no tanto como para haberlo olvidado. No lo olvido y puedo casi volver a sentirlo. Sentir que no tenía ningún pensamiento, solo el violín, esa forma de resbalarme por la garganta, de estallarme en los pulmones. El cuarto estaba oscuro y me encontraba lejos de todo. No sé, es posible que Brahms también estuviera borracho. Hasta luego.